Bueno, esto también se los vamos a mandar, pero ya en PDF. Aquí quiero acudir a las personas que les gusta esa tarea de ordenar el material y al que no le gusta pedirle hacer como un intercambio. Mirá, yo estudio, yo hago el resumen de tal autor, pero vos hermanos, que tengamos a mano todo el material. A mí me parece clave esta tarea preliminar que tiene que ver con lo que ustedes decían, como nosotros también nos entusiasmamos mal, en el sentido de que le hemos subido un montón de material, y mucho de ese material es complementario, que está buenísimo, pero a lo mejor lo pueden leer, qué sé yo, en las vacaciones de invierno, o cuando seamos personas libres abajo de un árbol en una plaza. Lo que yo me propuse esta mañana y ayer, empecé ayer y lo terminé hoy, de que ustedes tengan pueda alguien de cada grupo, o si va a trabajar individualmente, dedicarle una mañana a tener su material a mano, que puede ser de modo virtual, o yo, por ejemplo, me encanta imprimirlo, qué sé yo, pero puede ser virtual, puede ser que lo tengan. Y acá está, ustedes están viendo ahí todo lo que para mí tendrían que tener a mano. Y vamos a arrancar con la unidad 1, que es lo de hoy, pero que en realidad, digamos, en función del parcial, tienen que tener a mano este orden. Y si me hacen caso, en el sentido de que lo pensé y me parece que es muy bueno que ustedes se armen el archivo virtual teniendo a mano primero el programa. Y del programa no leer la 3 y la 4, sino fundamentalmente los contenidos de la unidad 1 y 2. Segundo, súper útil el cronograma, porque en el cronograma también van a ordenar ustedes las grabaciones, los encuentros en el chat y ver bien qué objetivo buscaba cada uno de los días, tanto en el encuentro de los lunes como en el encuentro que ustedes tienen en las comisiones. Tercero, importantísimo, tener a mano las grabaciones de las clases. Yo, por ejemplo, que me aburre en realidad escucharme, pero el otro día, como les tuve que hacer los encuentros, escuché la del 18 y la verdad que salen un montón, además de los contenidos del tema que se está desarrollando, también intervenciones de ustedes que están en la grabación. Así que eso me pareció sumamente bueno. Y ahí les organicé. Hubo 5 lunes o 6 de grabación relativa a la unidad 1. Digamos, lo que queda claro, que el lunes 11 empezamos la unidad 2. O sea que ustedes pueden ver, del lunes 6 al lunes 4 de mayo se desarrolló en los encuentros de los lunes la unidad 1. Y la unidad 2 del lunes 11 de mayo al lunes 8 de junio, porque se acuerdan, después tuvimos la semana pasada el feriado, o sea que unidad 1, unidad 2, tenerlas así como distribuidas. Después, el encuentro de los alumnos en el aula Zoom a mí me resulta súper interesante. Lo que ustedes dicen, que un poco lo dijeron hoy oralmente, pero también, digamos, todas estas cuestiones de preocupaciones, de trastornos, de dificultades, bueno, yo lo fui rescatando porque es un insumo. Por ejemplo, el del día 18 de mayo, casi no se los iba a mandar, todo esto se lo vamos a mandar esta tarde, después pensé que sí, pero en realidad el 18 es más para que lo tengamos en cuenta nosotros los docentes. Todas las dificultades, los problemas, las cuestiones que ustedes plantean ese día. Ese día lo tomo como punto de inflexión porque saben que ahí no plantean casi nada del teórico, era todo un día, yo digo, ese día fue catarsis, porque eran todas las preocupaciones de ustedes respecto de distintos temas, obviamente vinculados con la cátedra, pero de pronto uno saltaba, ¿cuándo es el parcial? ¿Y cuáles son los contenidos? ¿Y hasta cuándo no? Era todo así. Es muy interesante, por eso también se los subo.
Después es muy bueno lo que me encanta de este encuentro, cómo hacen de ayudantes ustedes mismos con respecto a la consulta que hace un compañero. Hay alguien que le contesta ahí mismo, lo cual está buenísimo. Y las primeras encuentros del lunes 6 al lunes siguiente y el otro, ahí se nota que estaban mejor ustedes, porque hay muchas consultas del contenido teórico, ¿no? Muchas preguntas que me gustaría que lo revisen, porque como dice el nombre de quienes preguntan, me gustaría que para la semana que viene me traigan si realmente lo tienen resuelto, esas preguntas que hacían. Y después, entre el lunes 11 de mayo y el lunes 8, creo que es el lunes anterior al 8, o el 8, hubo una interesantísima, sí, fue el día que explicamos el tema del feminismo. Van a ver qué buen diálogo se armó entre ustedes respecto de la prostitución. Me encantó. Y incluso nos mandaron información sobre algunos textos y algunas personas que podríamos, algunos autores que podríamos trabajar. O sea que ahí, bueno, les recomiendo que los recorran y se encuentran ustedes o encuentran opinión de otros compañeros que les puede interesar. Después, miren lo que tenemos: programa, cronograma, grabaciones, encuentro de los alumnos, también está subido, lo vamos a subir completo. Los powers, centrándonos en la unidad 1, que hoy tienen del lunes 6 al lunes 4 grabaciones de nuestros lunes, más el power que fuimos como engordando del power inicial, lo fuimos como engordando o poniendo los autores que íbamos a desarrollar ese día. También ahí distribuí lo mismo, del lunes 6 al lunes 4, primera unidad, del lunes 11, segunda unidad. Acá me ponen uno del 6. Todos los teóricos están subidos. Bueno, luego sigue guías de lectura de los textos. En PDF, perdón, sí, ustedes tienen por un lado las guías de lectura, que son los trabajos prácticos. Por otro lado, atención, acá tienen audiocápsulas que al menos yo hice de presentación de la materia, hice 4 vinculados con Cassirer, hice 1 vinculado con Nelly Schneid, después Gabriela hizo también de contenidos, y después en las comisiones, algunos compañeros, creo que Mariana, enviaron audiocápsulas. Siempre las audiocápsulas son respuestas concretas a contenidos concretos. Después tienen en PDF recorridos o resúmenes de los textos que yo les envié, que varios de ellos los llamé recorridos, y que, bueno, ahí los tienen, que es el resumen del texto, ¿no? Del autor. Bueno, algo que armó Gabriela y que para el parcial es muy bueno. No sé si ustedes miraron que en un momento les subimos los conceptos fundamentales de los autores. No sé si lo subiste, Marcos. Está en la carpeta donde están las audiocápsulas, en los archivos para toda la unidad, tanto en la 1 como en la 2, están estos. Sí, pero hasta ahora el único que le habíamos subido es de la unidad 1. Sí. Porque el 2 se los vamos a subir hoy. Ahí lo ¿Qué? estaba compartiendo, no sé si lo ven. A ver. ¿Qué es? El autor y conceptos fundamentales de cada autor, que eso está buenísimo por el tema obligatorio que van a tener de los 3 temas. Después les vamos a decir, ahora cuando termine con esto, cuál es el tema que queríamos, que ya se los largamos hoy como tema obligatorio del parcial para que lo vayan pensando. Pero antes termino esto: audiocápsulas,
PDF, conceptos fundamentales por autor. Gabriela lo hizo, si alguno lo vio, los conceptos, una llavecita de cuadro sinóptico y el autor. Y al final de la unidad 1 hay todo como una recapitulación, que eso les pido por favor que lo tengan muy en cuenta en esto que hizo Gaby, donde vuelve a ubicar la totalidad de la unidad 1. Sumamente, está buenísimo. Y ayer Gaby completó la unidad 2, o sea que les vamos a subir las dos. Luego un día también tienen algo que armé de la unidad 1, que se los voy a subir de la unidad 2, que es la procedencia de los autores. Entonces, simplemente saber de la unidad 1 quiénes son argentinos, quiénes latinoamericanos y quiénes europeos. La unidad 1 ya la subimos, y la 2 se las vamos a subir hoy. Ustedes dirán, ¿y esto? Sí, porque es todo como que me va ubicando antes de meterme en los autores. Tengo todo este material. Con todo este material me voy haciendo como el gran mapa primero de todo lo que después vamos a tener que trabajar concretamente en los autores y en la unidad. Bueno, sigamos. Bien. Bueno, antes de ver esto, les podemos enunciar el segundo tema, el tema de la unidad, el tema de parcial. Atención todos, un tema que lo largamos hoy ya de parcial domiciliario. Ese es un tema obligatorio. ¿Tiene alguien ahí presente la formulación? Que yo, a ver, no me la imprimí. ¿Cómo? La formulación, ¿cómo formulamos ese tema en el parcial domiciliario? Ahí dejo de compartir y lo busco, Moni. Yo lo busco, Marcos, deja. No sé, lo imprimí pero no lo encuentro. Primer tema, Ya lo note. tengo. Ya lo Sí, tengo. La dale. primera consigna sería. ¿Querés que lo lea? ¿Lo comparto? Sí, Dale. pero antes retomo. Parcial domiciliario. Puede ser grupal o individual. Esa decisión nos la tienen que mandar a las comisiones. Si lo hacen solos o lo hacen en grupo y lo ponen los nombres, porque puede ser que un miembro del grupo no sea de la comisión a la que pertenecen. Entonces, en cada comisión, todos enuncian si es grupal, quiénes son los que conforman ese grupo, y si es individual. Acá me preguntan, ¿de a cuántos pueden ser los grupos? Hemos formulado en principio 3, pero si en alguna comisión, eso lo van a manejar muy bien los profes de la comisión. Si en alguna comisión ya están funcionando 4, bueno, dejamos 4. Y después, parcial domiciliario tiene 3 temas. Hoy largamos el primero de ellos. Y Gaby... Les leo la consigna. Arme 2 mapas conceptuales, uno por cada unidad, estableciendo relaciones, jerarquías y lugares de los distintos conceptos. Agregue una carilla con una explicación de cómo propone leer el recorrido planteado en sus 2 mapas. Y les vamos a mandar también un anexo, explicación de qué es un mapa conceptual y cómo se diferencia de otros croquis y demás escritos. Por ejemplo, lo que no es un mapa conceptual es esto que armó Gaby de los conceptos claves de cada autor. Eso no es un mapa conceptual. Porque a mí como lectora simplemente me dice cuáles son los conceptos, pero no me arma esto que aparece acá como ejemplo. Donde inclusive algunos ponen como la flechita, ¿no? Para hacer el recorrido. Y lo interesante es que
la persona que lo arme o el grupo, después en una carilla me tiene que decir, mira Mónica, ¿sabés cómo lo tenés que leer? El concepto clave de la unidad 1 es tal. O en la unidad 1 hay 3 conceptos claves. Entonces, bueno, ¿cómo lo armamos? ¿Qué sé yo? Como esqueleto, como columna, vendría a ser columna vertebral, y los bracitos, cómo salen y se subordinan unos a otros, ¿no? Miren la diferencia, este es un listado de conceptos por autor, es un esquema de listado de conceptos por autor. Miren la diferencia espacial, lo están viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Ay, ¿yo por qué no lo veo? Se ve la pantalla de Marcos. Para que dejo de compartir. Yo después Ah, Gaby, aguantá. algo. Ah, esto es lo que me encantó que armó una vez Gabriela. Ven, esto es como un enunciado de conceptos, y lo que quiero decir es que esto no es un mapa conceptual. ven, este es un esquema armado de conceptos por autor en el mismo orden en que aparecen en el cronograma, ¿no? Ni siquiera en el programa. Detenete un poco en la segunda hoja. Bien. Acá Todos fíjense, los qué chicos dicen interesante. que no se ve. Dicen ¿Cómo? que algunos chicos no lo están viendo. Yo lo veo perfectamente. Ah, ¿Y ahora por se ve, qué, dice. Está no bien. lo ven? ¿Lo están viendo? Bien, sigamos. Ahora se ve. Perfecto. Volví a la primera rápido para que vean los que no podían verlo. Ven que esto, que no es un mapa conceptual, sí nos guía con respecto a algunos conceptos fundamentales de los autores. De Fíjense la que unidad 1. esto es solo unidad 1. Para armar el mapa conceptual tienen que haberlos leído, porque si no, no lo pueden armar. Y miren, Quiero comentar, ¿puedo comentar una cosita? dale. Eh, el mapa conceptual tiene 3 elementos, así bien de señorita maestra. Uno es hablo a nivel visual, ¿no? Rectángulos o círculos, flechas y texto. En los rectángulos o círculos, en general, se colocan los conceptos, ¿sí? O las ideas principales. Las flechas son las que nos permiten conectar esas ideas, a través del texto, explicar cuáles son esos vínculos entre ideas. En general, un mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo y surge con un bloque, una pregunta fundamental o un punto fundamental de partida que después despliega el mapa. ¿Se entiende lo que digo? Entonces esa es la diferencia. Siempre se lee de arriba hacia abajo. Lo que engloba más está arriba y uno va como desplegándolo hacia abajo. Y va contando entre esas flechas cuáles son los vínculos. Es interesante porque los vínculos van y vienen también. Esas flechas pueden ir y volver. Puede haber conceptos que están interrelacionados, pero nosotros siempre tenemos que agregar la aclaración de esa interrelación entre las flechitas. Hay una cosa que se utiliza mucho en nuestra facultad que tiene que ver con mapas mentales. Eso es bastante diferente, porque el mapa mental es un círculo donde vos pones la primera idea y empiezan a surgir flechas para todos lados de cómo desde esa idea se te ocurren otras ideas. Acá no, acá al terminar de atravesar las unidades, bueno, yo lo que les proponía como un arranque es agarrarse del título de la unidad, de alguna manera, como para que, porque el título de una unidad sería como lo que engloba a la totalidad que después nosotros vamos a ir desplegando en el mapa. Espero ¿Cuál es el título? no haber desesperado a nadie. El título de la unidad 1 y el título de la unidad 2. Como, digamos, como disparadores principales y después desplegar hacia abajo. Eso, nada, que son 3 elementos nada más. Conceptos, vinculaciones
y texto que ayuda a explicar esas relaciones entre conceptos. Nada más que eso era. Vuelvo, Moni, alguien preguntaba por la consigna. Vi algo interesante, que muchos aportaban cuestiones vinculadas con el mapa conceptual, o sea que si hay compañeros que ya saben, pueden ir como dirigiendo su propio equipo o ayudando a los compañeros que lo quieren hacer solos. Moni, ¿Sí? alguien pedía que repitamos la consigna porque no llegó a escuchar. Sintetizándola, sería un mapa conceptual por cada unidad y una carilla adicional explicando el recorrido que proponen en los mapas, ¿no? ¿Por qué Un mapa conceptual por cada unidad. ¿por qué no se la mandamos hoy por escrito? Lo mandamos Marco, a las 6 con el envío de a las 6 le contenidos. mandamos en una sola hoja la consigna. Bien. Luego hay 2 consignas más. Digamos, va a ser el parcial domiciliario, tiene 3 temas. Uno, este tema del mapa conceptual, de unidad 1 y de unidad 2. Luego, con respecto a una de las unidades, trabajar el recorrido de un concepto solo. Un solo concepto se trabaja a lo largo de la unidad 1. Uno solo de los conceptos de todos los que ustedes van a poner, nosotros elegimos uno en el que ustedes trabajen y hagan todo el recorrido, cómo aparece ese mismo concepto con características, definiciones diferentes o similares según los autores. Eso de una unidad. Y de la otra unidad, estamos como ya pensando poner un texto nuevo, un texto que no hayan leído. Estamos buscando un texto vinculado también a lo mejor con la situación que estamos viviendo y que ustedes lo puedan explicar vinculando una selección de conceptos que lo explican de la unidad 2. ¿Me siguen? De la unidad 1 vamos a seleccionar un concepto que se repita en varios autores y que ustedes lo puedan ir desarrollando cómo lo define o lo describe cada uno de los autores. De manera similar o agregando a lo mejor una determinación que lo vuelve más complejo al concepto. Y de la unidad 2 vamos a buscar un texto que sea nuevo para ustedes, pero no para sorprenderlos por la novedad, sino para que ustedes en ese texto puedan aplicar cuestiones vinculadas, algunos conceptos de los autores que estudiaron de la unidad 2, aplicándolos a ese texto. Y ahí también aparezca, fundamentalmente acuérdense que es informativo, pero yo leí cuando armé el otro día los encuentros que ustedes les querían también poner sus reflexiones personales. Acá nos vamos a orientar a lo informativo, pero bueno, seguramente en esa modalidad de un texto nuevo en el que ustedes apliquen conceptos aprendidos, van a tener ocasión de desarrollar su reflexión. Si ustedes me preguntan, bueno, Mónica, pero ustedes, ¿qué van a evaluar? La información. Es decir, en este primer parcial vamos a evaluar lo que aprendieron. ¿Por qué? Porque yo rescaté algo que se los dije esto se los había dicho, ¿saben cuándo? En el día 18, que lo estuve viendo, que uno de los objetivos que yo tenía cuando termine esta primera unidad, que Di Bastiano dice que le das paz, que te ama. bien, o sea que bueno, pero eso es aparte. Eso tiene otro costo.
Me acuerdo que el día 18, cuando fui armándolo ayer, yo viendo la clase grabada, dije algo que me había olvidado, que a mí me gustaría que a fin del primer cuatrimestre hubiéramos ganado como un estilo de este curso. ¿Qué quiero decir como un estilo? Como que pudiéramos saber cuáles son las preocupaciones humanas enormes, pero esas no podemos resolverlas. Pero sí saber, entrando al segundo cuatrimestre, cuáles son las preocupaciones profesionales y académicas de ustedes, ¿no? Habiendo este recorrido, qué sé yo qué, bueno, a ver, este grupo, no el grupo del año pasado, no el grupo que viene, sino este grupo, como grupo, ¿qué tienen de denominador común podríamos pensar, de preocupaciones en el campo de la música? O como decía muy bien hoy, creo que era María, en el campo de la docencia, si algunos ya están metiéndose en eso. ¿Qué preocupaciones hay que de alguna manera configuran el estilo de este grupo? Porque eso, ¿saben qué estuve pensando? Si logramos empezar a enunciar, bueno, lo mismo en artes audiovisuales, ¿no? Pero si logramos empezar a enunciar eso, para el segundo cuatrimestre ya podemos orientar las lecturas hacia esas preocupaciones comunes y también las lecturas hacia el tema que ustedes y la modalidad que van a elegir camino digamos, al examen final, ¿no? Que ya les adelanto, no es el momento de desarrollar nada, pero ya les adelanto que sí es grupal, sí o sí es grupal, y que ustedes eligen la modalidad, que eso después del parcial, antes de las vacaciones de invierno de julio, lo vamos a conversar con ustedes. Y aún más, tenemos la idea de invitar a compañeros del año pasado que hicieron un buen trabajo para charlarlo, invitarlo así a un encuentro. Pero bueno, volviendo a esto que le da serenidad, y pensando en Celeste que nos pide menos es más, y Mariana que necesita serenidad, y junto con Mariana todos los compañeros, el tema seguro que ingresa ya en el parcial domiciliario, ya pueden empezar a distribuirse roles, es el mapa conceptual de la unidad 1 y el mapa conceptual de la unidad 2. Por ejemplo, si yo formara parte de un grupo y sé que, no sé, ahora lo estoy viendo a Gachi, que Gachi ya pueden estar armando el estacionamiento de conceptos, porque para armar un mapa conceptual uno tiene una hoja que es el estacionamiento de conceptos, que es donde yo voy poniendo todos los conceptos que creo que son importantes de esa unidad para después distribuirlos jerárquicamente, en vinculación, en esa construcción del mapa. Así que tienen el tiempo para armar el estacionamiento. Primero, el estacionamiento. Segundo, si Gachi forma parte de mi equipo y yo sé que Gachi maneja Kush fantástico o maneja Casalla, lo leyó bárbaro, bueno, la comprometo a ella que me haga un buen resumen y yo me dedico a estudiar otros dos autores, digamos, que también haya como una repartija, en la medida que es grupal, para poder llegar a armar muy bien ese mapa conceptual, ¿sí? Digamos, y también eso que yo les decía antes, un poco levantar la mano el que se maneja mejor con determinada cosa que con otra, ¿no? Es decir, yo que me manejo, que me encanta obsesivamente reunir todo el material, yo levantaría la mano y digo, miren, yo les reúno todo el material y les digo sobre qué tenemos que ver, no sé, y se los mando así a cada uno de los que forman mi grupo. ¿Me entienden? Ser como muy también estratégicos en la organización del trabajo. Hay uno que sintetiza mejor, por ejemplo, la página que hay que escribir de cómo leer el mapa, se la damos a fulano que escribe bárbaro, pero no tratamos todos de hacer lo mismo, porque eso es lo que también tiene de rico el grupo, ¿no? Digamos, no todos tienen la misma cualidad, entonces saquémonos el jugo en aquello que nos resulta. Por ejemplo, hay personas que leen muy bien el mapa, ¿no? Digamos, vieron los que tienen el mapa mental, hasta inclusive les diría espacial, vieron que en una ciudad hay gente que se
Primera vez que vas a ciudad y rápidamente organizó el mapa. Bueno, aprovechemos esas cualidades, que no vamos a aprender todos en este curso a eso, ¿no? Un compañero lo sabe hacer, bárbaro. ¿Seguimos? Profe, tengo una duda. Dale. Vos nombraste elegir un concepto de la unidad 1 que se relacionen con otros autores que lo traten, ¿no? A ese concepto. Ah, el otro Y, tema. claro, pero ¿eso qué son? ¿Son los 3 temas de todo el parcial domiciliario? Claro, un tema es mapa Bien, conceptual. Un tema es son los mapa. un tema es los 2 mapas conceptuales. Ese es un tema 1, por Tema ponerte. 1. Bien. Tema 2. De una Sí. de las unidades, son 2 unidades, ¿no? Seguramente de la unidad 1, vamos a darles un concepto para que vean cómo lo desarrolla cada autor. Bien, ¿ese concepto nos los dan ustedes o lo elegimos nosotros? No, se los damos nosotros. Perdón, quiero hacer una aclaración, si puedo. No confundan, tema no es que va a haber temas distintos para cada uno, sino sería como pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Bueno, la pregunta 2 o el tema 2 es un concepto que les proponemos que lo vayan como engordando, clasificando, caracterizando, inclusive se puede copiar una definición de ese concepto tal como lo trata cada uno de los autores, que lo vamos a sacar ese va a ser unidad, lo vamos a sacar de la unidad 1. Y con respecto a los contenidos de la unidad 2, vamos a poner un texto nuevo, pero que ustedes lo van a tener que leer desde lo que el autor dice, con qué se vincula de los autores que ustedes ya leyeron. ¿Sí? ¿Quién era el que me había preguntado? Yo acá, Simón Gómez. ¿Qué más, Simón? No, ahí está, ahí me quedó claro. Y el último tema, debería tener algunas conclusiones propias nuestras. No, miren, el parcial es informativo, y con lo informativo está perfecto. Pero como vi que a algunos compañeros les gustaba, a ver, la meta de esta materia es justamente que ustedes tengan un pensamiento propio, ¿vieron? ¿Se acuerdan que el objetivo, siempre decimos, es darles herramientas para que ustedes tengan un estilo propio, produzcan un estilo propio? Así como están buscando un estilo propio en la realización, digamos, su fundamentación, su ideología, tenga el sostén de un discurso propio, ¿no? Que nuestras herramientas conceptuales sirvan para fortalecer ese discurso, la producción de ese discurso. Entonces, si en la segunda ustedes, como va a desatar una reflexión, totalmente aire para eso, y se saca tanto 10 el que agregó esta parte como el que se limitó a lo informativo, ¿no? Y otra cosa que les quiero decir para que ustedes conozcan cómo evaluamos nosotros, que digamos, como es informativo, vamos a mirar eso. Porque vieron que las materias teóricas, o al menos muchos de nosotros a veces decimos, bueno, yo ya tengo formación, voy a hablar de lo que yo sé, que está buenísimo, y ustedes tienen un montón de información al momento de encontrarse con esta materia, pero la información que vamos a buscar y que vamos a evaluar es la que tienen los textos que les ofrecimos. Por lo tanto, digamos, si ustedes dicen, bueno, ¿cómo evalúan? Y buscando que hayan entendido los textos, o sea, en este primer momento es que los textos se hayan entendido. Bueno, acá, como estamos en la unidad 1, nos vuelve a poner algo que lo pusimos en el Power el primer día de clase, pero que obviamente quedó ahí en el recuerdo, pero que yo estoy convencida hoy, aunque no hayan estudiado todo,
aunque no hayan estudiado todo, que ya hoy, por lo que han escuchado, por lo que han puesto en los trabajos prácticos, por lo que venimos desarrollando, que siempre es como una madeja que se va desenredando, pero que al mismo tiempo vuelve a los temas, me gustaría saber si alguno de ustedes podría explicar estos enunciados, que son como enunciados, ¿no? L'humane entendido como sujeto cultural, lo cultural entendido como universo simbólico, que son grandes rasgos, ¿no?, de la unidad 1, la relación hombre-mundo es construida en las prácticas sociales, la praxis está mediada por el horizonte simbólico-cultural, pero a la vez determina y transforma este horizonte. La identidad no es algo estable, sino que es una construcción, el concepto de situacionalidad. Me parece que esto está bueno, que ustedes, este Power, también este Power de la unidad 1, intentamos armarlo como con las cuestiones principales de todo lo que fuimos viendo en las 5 clases de la unidad 1. Seguí, Marcos. Marcos. Marcos, ¿estás ahí? Se nos fue. ¿Tenés ahí el... Ahí, bueno. ¿Cómo sigue, Gaby? Ya te digo. Aunque no lo puedas mostrar, ¿cómo sigue? Igual lo puedo mostrar, me parece, ¿eh? A ver si... Sigue con los conceptos de cultura, modo de ser, los conceptos claves de la unidad 1. A ver si lo puedo compartir. Marcos es como el unicornio. A ver si lo ven. Sí. No, todavía no, pero te busco a vos. No, no, tiene que aparecerles a todos, pero si no yo los leo. Se ve, se ve. ¿Se ve? Genial. Cultura, modo de ser, horizonte simbólico, praxis, praxis artística. Ah, ahora lo veo. Bueno, y acá es clave. Esto está muy bueno para armar el mapa. Por ahí nos falta alguno. Yo creo que están muy bien todos. Ya tienen el estacionamiento hecho. Bueno, ojo, que por ahí encuentran otro, Sí. para el estacionamiento. Pero Eso quería decir, que ese estacionamiento va a tener mucho que ver con el recorrido que cada uno haga. Y que si presentan 100 mapas conceptuales, pueden ser los 100 diferentes según el recorrido que elija cada uno de esos grupos. O sea que no importan los listados que nosotros les demos. Lo que importa es cómo ustedes relacionen los conceptos, ¿no? Bueno, pero está bueno, porque ahí también, ahí aparece mucho de lo creativo, mucho también de lo audiovisual y de la posibilidad, ¿no?, de como ir jugando en el orden. Pero bueno, jugando, como decía hoy Gachi, donde se privilegia, ¿no?, el recorrido. Sí, la organización espacial y jerárquica de los contenidos es muy importante, pero también me parece re importante el recorrido que haga cada grupo, ¿no? Que Mónica hizo hincapié en estos recorridos que fuimos haciendo de los textos y en los resúmenes cada clase. Fíjense qué recorrido hicimos nosotros de cada texto y cómo pueden ustedes hacer su propio recorrido en cada unidad. Jueguense en los textos de las flechas. Ahí va a estar el secreto de los vínculos que han encontrado. Y después el ejercicio para nosotros evaluando es reconocer que está todo, pero respetando las miradas, ¿no? Gachi, vos que sos una experta. ¿Está bien lo que digo?
Sí, justamente, eso se va a ver en ese texto vincular, cómo ellos van a explicar, y sobre todo en la propuesta de lectura que nos hagan. Sí. A ver, ¿cómo sigue, Gaby? Sí. ¿Ven que cambió? Ahí estoy compartiendo yo, ¿eh? ¿Dónde estabas? No le pediste, Mónica, en vivo. Puede ser el baño, Salía por la prueba del mate. la cocina. Sacá la pantalla negra, Marcos, no te creemos nada, creemos que es un audiocapsula. ¿Ahí están viendo? Sí, yo veo perfecto, no sé el resto. Casirer. Sí, sí, acá dicen que se ve. Ah, esta palabrita justamente tiene mucho que ver con las flechas, porque hay muchos conceptos, ¿se acuerdan que venían así muy emparentados? Doxa noesis, tradición innovación, ser estar, ¿no? Esa tensión que estos autores que es un concepto tan de la contemporaneidad, de sostener la contradicción, de sostener lo diferente, de que las cosas no son blanco y o negro, a lo mejor pueden ser en simultáneo blanco y negro, ¿por qué no? Y esto es, yo les decía la otra vez, que es muy de la filosofía contemporánea, ¿no? Que lo tiene mucho más claro en su momento, dicho de otro modo, la filosofía oriental, pero que nuestra racionalidad occidental siempre como la lógica, prevaleció un tipo de lógica, un formato. Ese formato es muy fuerte en nuestra formación, ¿no? El formato, digamos, de lo sustancial, de lo esencial, de lo diferencial, si es silla, no es perro, si es perro, ¿no? Que nos ha servido, también ese es nuestro mapa conceptual, ¿no? ¿Cuál es el mapa conceptual, el formato? Y cómo, fíjense, hoy las nuevas generaciones se está armando otro formato conceptual. Y tiene mucho de esto que ver también, y ustedes lo ven, yo lo veo en el campo de la música, ¿no es cierto? Este sostenimiento de una armonía diferente, bueno, que tiene que ver justamente, en lo filosófico se formula como una especie de sostenimiento de contradicciones, la famosa indisciplina de las disciplinas, como que se quiebra esa lógica tan occidental y tan presente en nuestra formación. Bien, ¿cómo seguimos? Están las diapositivas principales de los autores de la unidad 1. Claro, que si ustedes las miran, ya las fuimos dando. Lo que pasa es que Marcos, esto es mérito de Marcos, este fin de semana fue como capturando de todos los powers, porque estábamos pensando en el mapa conceptual, ¿no? Después ustedes en lo otro van a rescatar los contenidos, pero acá pensando en los mapas conceptuales, ¿no? De tecnología y cultura, tum, tum, tum. Esto está bueno porque Kush es en este capítulo donde plantea doxanoesis, mientras que en el otro plantea ser y estar, por ejemplo, ¿no? Sí, Marcos. Miren cómo acá aparece de nuevo, esto es interesante, el concepto de cultura que ya arrancó en Cassirer, por ponerles un ejemplo, ¿no? Como acá empieza fortaleciendo otras características. Sí. Y miren, acá ven lo que les decía antes de tensión, cómo aparece esa tensión, tradición, innovación, doxa, noesis, lo dado, lo a realizar, estar, ser, memoria, proyecto.
cómo lo va pivoteando tradición e innovación, ¿no? Sí. Marcos, la secuencia te salió bárbaro. Un aplauso para Marcos. Estos son power de otra, me parece que esto no sé si lo hizo Gachi o algún compañero, que hizo todo un laburo, compañera, un laburo interesante ahí de armado. Sí. Yo lo hice. Ese lo... Bueno, en otro pasaje, Heidegger hablando de esto dice que justamente si pensamos en cualquier cultura y también en nuestro campo personal, esta idea de la raíz y del árbol, ¿no? La raíz como lo que yace, lo que está, lo que nos configura nuestra historia, nuestra memoria personal y social, y la proyección viene a ser siempre el árbol que se despliega afuera, ¿no? Pero ese árbol, si no tiene basamento, por eso la gente que no quiere volver atrás, que no quiere ver qué le pasó, que no quiere reconocer que tiene memoria e historia, enferma, ¿no? Tanto una persona como un pueblo. Si este lo había hecho hace mucho, ¿lo habíamos puesto ahora? Sí, Ah. la clase de Kushi Kasaya parece que fue hace un montón de tiempo. Yo que estoy en una maestría en arquitectura, no saben qué bien trabaja esa línea ideológica en la que yo estoy, los arquitectos, este concepto de habitar. Y muchos de ellos han leído Kush, porque justamente les sirvió como de fundamento, ¿no? Lo que es la relación del habitar con el domiciliarse, con encontrar sentido. Súper interesante, vinculan el habitar con el hablar, ¿no? Desde dónde se habla, ¿no? Ese habitar colectivo, ese habitar comunitario, social. Sí. Esto de arriba, Marcos, lo azul, es como si fuera el foco de una sala. Me parece que es como un ballet, ¿no? Como que es la foto de un Y son ballet imágenes y de usamos bailarinas que están sostenidas, como si fueran unas marionetas. Qué bueno. Bueno, ahí concepto de situacionalidad serían como los conceptos claves, ¿no? Que en otro orden esto mismo, cuando vean el itinerario que hizo Gabriela de autor-conceptos, aparece, o sea que ustedes van a ver que tienen un material que todo va confluyendo. Sí.
Por ahí van perfilando el concepto de gestor cultural, ¿no? En qué sentido gestiona, ¿no? En qué sentido intermedia. ¿Qué significa esta gestión? Es como un intermediario, y por eso el que es verdaderamente gestor de ustedes, su realización nos podemos sentir tan identificados, ¿no? Porque ese que gestiona es lo mismo que nosotros, solo que puede hacerlo, ¿no? Puede emitir una producción que de alguna manera nos interpreta a todos. Yo pensaba, vieron que esta palabra gestión se utiliza en otros ámbitos, ¿no? Pero el que uno más conoce y los que son del interior, seguramente les es muy afín el gestor, el tipo que viene del interior y que trae gestiones bancarias o gestiones legales, se dedica a eso, a ser intermediario de muchas personas que necesitan que vengan a La Plata a gestionar en los ministerios, ¿no? Entonces, digamos, originariamente la palabra gestión siempre la asocio en primera instancia a eso. Después, y cómo se aplica, es lo mismo en el gestor cultural, y en cierto sentido, ese gestor cultural es un intermediario entre la cultura, de la cual participa junto con nosotros, y luego ustedes realizan algo que tiene que ver y que de alguna manera resuena en esos receptores activos, ¿no? Es una gestión invisible, porque es una gestión de lo simbólico. Claro, Entonces quizás se entiende la gestión, por eso se entiende después, porque se entiende en el tiempo y en el impacto que causa en la comunidad, y me parece que a veces es tan fuerte que capaz que hasta genera doxa, pensaba yo, ¿no? En mis delirios. O sea, que la dimensión del gestor para ser cultural, quizás hasta genera eso, el porque sí, la costumbre, me lo dijeron, estaba acá, y sin embargo ha sido un proceso cultural. Parece solapado e invisible, yo lo dimensiono así. totalmente. Me ¿Qué dicen pareció mis compañeros? Que a veces enloquezco y digo cosas. muy bueno, muy bueno. Súper interesante. Comparto totalmente. Me gustó de lo de invisible, lo asocié con esa palabra, ¿se acuerdan de pensamientos que vienen con vuelo de paloma? Bueno, ahora no me la acuerdo de memoria, y provocan tempestades, la frase de Nietzsche, ¿no? Digamos que justamente esa es la fuerza que tiene Claro, porque una vaina. lo que yo siento es que o sea, lo que se ve es quizás la obra. Nosotros vamos a través de la obra, pero lo que transmuta es otra cosa, es lo simbólico, es lo cultural que está hecha cosa, está hecha obra, porque nosotros, o sea, porque la cultura produce cosas, obras, y, pero no es en sí eso mismo, sino todo lo que transformó. Por eso Claro, por entiendo. eso se acuerdan que Fernández Cox dice que no reproduzcamos, que produzcamos, ¿no? Y también Nelly Knight en la unidad 2, la fuerza de la producción, porque esa realización tiene todo el componente del horizonte simbólico, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo sigue? Marcos, ¿te fuiste a la cocina? Acá estamos, acá estamos. Ya calenté la mate, ya está todo listo. Bueno, acá Ticio con su concepto de identidad.
Bueno, y todo lo interesante me parece a mí en el campo de la música popular, todo este debate, ¿no? Me parece un tema tan interesante. ¿Dónde está la identidad? Que se debate tanto. A los compañeros de música, cuando están muy aburridos, no dejen de ver, les reitero, porque yo los sigo fielmente, los encuentros en el estudio de Lalo Mir, que fueron por el 2010, el 2009, que son re interesantes, porque cómo construye la identidad el músico que está entrevistando es apasionante, la verdad. Y todas las preguntas de Lalo van hacia ahí, ¿no? Cómo llegó al estilo propio. Y entonces esa mixtura de elementos. Después se ve muy bien el tipo que es porteño o que ha sido fuertemente influenciado por el tango, aunque hace rock, ¿no? Se van viendo todas esas variables. No sé, el norteño, qué componentes, y no siempre es solamente la música folclórica. Muchas veces son componentes de otros pueblos inmigrantes que están instalados en su ciudad, como el Chango Espaciú, que hizo una descripción extraordinaria de cómo llegó a usar los instrumentos que usa. Bueno, sigamos. Richard. Y aquí Nelly, creo que está ahí la clave, ¿no? Para mí una frase que para mí es el desafío es lo mismo que después veremos en Fernández Cox, esta cuestión de producir teoría local, ¿no? Tomar teoría en el sentido de su origen etimológico, ¿no? No solamente pensamiento científico, sino teorein también quiere decir mirar, ver. Y me parece que eso para el artista es clave, ¿no? Producir teoría es saber mirar y ver, y a partir de ahí darse la palabra, ¿no? Que en este caso la palabra es el texto musical, el texto audiovisual, y después el hablar desde, producir y hablando desde, ¿no? Esa construcción de no tener miedo de hablar desde acá. Después esta cuestión de la otredad, en el campo del audiovisual también toda la cuestión de los documentales, de la etnografía, el tema de la otredad que es tan interesante. Pero en el caso de la vinculación entre el norte y el sur, o entre el poder hegemónico, la metrópoli y nosotros, que también lo va planteando Ticio, ¿no? Y miren cómo vuelve, porque dicho de otra manera, justamente nos va a hablar del conocimiento situado como lo reclamaba Casalla, ¿no? La situacionalidad. ¿Cómo sigue, Marcos? Bueno, esto, ¿se acuerdan? Lo pusimos el primer día de clase, y me gustaría que, a ver, ¿cómo podríamos leerlo? Siguiendo las dos flechas. Gachi. ¿Cómo podríamos leerlo? A ver. Y bueno, yo arrancaría como una propuesta, pensarnos desde el horizonte histórico y cultural de nuestra propia realidad, ¿no? Un poco lo que, instalarnos aquí ahora. Y desde nuestra propia realidad, nuestra propísima realidad, tampoco seamos muy abstractos, la propia, mi casa, ¿no? Mi domicilio, mis problemas actuales, todo lo que se anunció hoy al principio. Todo eso
No dejen nada afuera, ese es el horizonte histórico-cultural de nuestra propia realidad. Yo creo que eso, sobre todo para nosotros que estamos en el campo de la realización, yo filosófica, ustedes artística, proyectual, es fundamental eso, ¿no? Siempre pensarnos desde aquí a ahora. Como ustedes decían, esta coyuntura no es algo que nos pase y va a pasar, esta coyuntura condiciona, va a condicionar hoy y va a condicionar muchísimo nuestro después. La frase esta, la vida como condición de posibilidad de pensar, ¿no? Es invitar a pensar, a poder pensar de poder desconstruir los pensamientos existentes de alguna manera y poder desde, como decís Mónica, desde esta situacionalidad propia, que en este caso la casa y la situación que vemos y todo lo que nos, de alguna manera estamos inmersos en este momento, esa invitación a pensar, a poder pensar, ¿no? Y cómo sería ese pensar, pensando también en esto que vimos de pensar de cálculo, de pensar de meditación, ese pensar ahora, reflexionando, pero esa invitación a pensar me parece muy interesante. Claro, que además es pensar y también desde el sentido de producir teoría, que no es necesariamente pensar en el sentido de lo que entendemos por pensar, sino que en el caso de ustedes muchas veces es una realización, ¿no? Claro, justamente se relaciona con el concepto de gestor cultural, ¿no? Es un pensar haciendo, ese hacer, esa, digamos, decir, en esa producción que pueden tener los chicos de música, Sí, de audiovisual, ahí está nuestro, ejercer nuestro pensamiento, ese compromiso, ¿no? Ese compromiso con la época. Y siguiendo con esa lectura que propone Mariana, miren todo lo que se dijo de cultura y por qué lo vincula, en este caso le agrega a la cultura su vinculación con la política, ¿no? Que no es de subordinación, como él muestra con la ciencia y la tecnología, sino que están en paridad, ¿no? La cultura y la política, los dos son estrategias para vivir. En ese sentido, decir política o decir cultura es lo mismo. Para este momento histórico yo decía que bárbaro esto de que la economía está supeditada a la política, ¿no? Y que la cultura está al mismo nivel. Bueno, para rebatir a muchos o para discutir con muchos, ¿no? Es una respuesta política la que hay que dar, y bien como estrategia. Hoy está, hoy está bien expuesto eso en el mundo, cómo es esa respuesta política desde lo propio. Viste que dice despertar el etos, ¿no? Tomar las decisiones en relación con las verdaderas, con esa, la vida como condición de posibilidad de pensar, o sea, encima hasta hay una propuesta de pensar, de pensar cuáles van a ser las respuestas culturales, fieles al ethos propio y a las estrategias. Están todos los conceptos relacionados hoy, están súper vigentes. Y, y sí, provoca que por favor a nivel mundial se piense así, aunque la política, aunque la economía parezca que domina, eh, al final yo pienso que va a contar esto, la estrategia para vivir se va a superponer. De hecho, ya está, viste, ya está habilitado ese espacio. Las comunidades y los pueblos ya están reclamando eso, que se reflexione, que se piense, que se desarrollen estrategias para vivir. Yo lo veo. Sí, sí, sí. Más allá de lo económico, incluyendo lo económico, que también es una producción cultural. Totalmente. Hoy un alumno hablaba, por ejemplo, y creo que tiene que ver con esto,
eh, sobre el solsticio, sobre las comunidades originarias, sobre pensar cuando en esto de las efemérides, también tener en cuenta este festejo que se hace del solsticio de invierno como un modo de estrategia de vida también, que quizás no se tenga en cuenta, ¿viste? Porque de pronto la respuesta histórica de la construcción de la Argentina, la respuesta política, fue una estrategia de vida en aquella condición de posibilidad de pensar que se tuvo en su momento, en el cual participó Belgrano. Y bueno, de alguna manera ellos traía hoy el compañero esto del festejo del solsticio de invierno, que es otro modo de ver cómo gestionar la vida, ¿no? La forma de vida de acuerdo a su forma de pensar, ¿no? Cómo dar respuesta, cuál es la estrategia de los originarios. Entonces decía, bueno, dentro de las efemérides, después cuando vos veas los chats, vas a ver que él propone también ir incorporando este tipo de efemérides también, este tipo de eventos, digamos, que son importantes en una estructura que piensa el tiempo, organiza el tiempo de una manera distinta como lo organizamos nosotros, ¿no? Con el calendario. Bueno, ese es un comentario que nos viene tan bien, Sí, muy bueno. porque la verdad que no lo tenemos en cuenta. Más allá del enunciado, en el sentido de que sí, enuncio que tengo en cuenta, en la realidad no lo tengo incorporado. Es totalmente cierto. Sí, muy, muy buena la reflexión. Por ahí podría escribir algo para dejarnos, si se animan. Ah, eso sería extraordinario. Por ejemplo, que nos vaya agregando a efemérides siempre la noticia que tenga vinculada con... Claro, que esté atento. Bueno, hay que buscar en el chat, porque yo no me acuerdo cómo se llama el chico. No sé si estará presente ahora porque hubo muchos que iban a rendir, entonces se fueron como retirando de la reunión, pero si estás presente, Sí, acá estoy. Simón es mi danos un nombre. nombre. Ah, Ah, sí, estuviste hablando, sí. Sería bueno, ¿eh? Eso sí que me gustaría. Si Sí, yo pudiera. creo que hay que estar atento a estas situaciones también como teniendo en cuenta la posibilidad que se abren ahora de construir una sociedad nueva, eh, que lamentablemente con la realidad, como estamos medio atomizados y no podemos ver con claridad algunas cuestiones, y veníamos de 4 años de un gobierno neoliberal que tenía la educación artística como en última instancia, y ahora volvemos a tener un gobierno que apoya al arte y a los trabajadores del arte. Sumado a eso, digo, es necesario situarse también en el contexto político, en Latinoamérica, en un contexto también donde muchos países están viviendo lo que nosotros sufrimos con Macri, digo en Chile, digo en Uruguay ahora hace poco, que asumió la calle Pou, en Brasil, en Bolivia o en Ecuador, por poner algunos ejemplos, donde también hubo experiencias, digo, donde también experiencias concretas de teoría y de práctica de gobiernos que hicieron a favor de las grandes mayorías, incluidos los pueblos originarios. Y eso, como hay mucha teoría y mucha práctica, como no olvidarse de eso, de lo que se construyó y de lo que es posible todavía construir hoy en Argentina, y bueno, aportando a la resistencia para que en los países de Latinoamérica en algún momento se acomode la situación, ¿no? Pero eso, como por un lado no deja de preocuparnos lo que sentimos un profundo, una profunda hermandad con nuestros pueblos latinoamericanos, como
nosotros estamos un poco salvados hoy con el gobierno que tenemos, pero en la región está complicada la situación. Y yo creo que, digo, agarrarnos de estos procesos emancipatorios que construyeron teoría y que llevaron a la práctica una política con soberanía y con todas las cuestiones que hablamos acá en la materia, es interesante, me parece, para pensarse a futuro también y desde nuestra práctica docente, cómo tratar de incluir estos temas que son súper interesantes para tratar en el aula, y que para mí, desde mi punto de vista, deberíamos también charlar en algún momento sobre las estrategias que nosotros vamos a tener en un futuro para construir alguna especie de sentido común en donde, suponete, la Constitución deje de ser un deber ser y se empiece a concretar, digamos, lo que está escrito en la Constitución o lo que está escrito en cuanto a los pueblos originarios también, digo. Totalmente. Qué bueno si todo esto que vos dijiste queda, ¿no es cierto?, en la grabación, ¿verdad, Marcos? Sí, va a ser parte de la grabación, así que está buenísimo. Está bueno como una audiocápsula también, ¿no? Pero queda en la grabación, porque es muy interesante todas cómo pudiste unir desde, digamos, desde lo profesional, desde el campo de la docencia, ¿no? Que es el gran desafío. El gran desafío es cómo cambiamos ese mapa mental que tiene nuestro, en este caso mental, ¿no? Que tiene nuestro pueblo, porque ahora con lo que está pasando, ¿no? Lo del sábado, lo de Vicentín, como me dijo hoy una amiga, que la verdad que mientras Alberto Fernández habla con el empresario Roca, el portero de un edificio de Barrio Norte, digamos, se suma a esa discusión a favor de los empresarios, como que digamos que hay como una desproporción entre quienes están asociados con una clase dirigente que defiende sus intereses. Está bien que un empresario defienda sus intereses, pero que el kiosquero de la esquina lo defienda cuando no forma parte de ese sector, es como que evidentemente algo del formato liberal ha pregnado enormemente en nuestro pueblo, ¿no? Y entonces mientras vos hablabas, Simón, yo pensaba, bueno, cómo empezar a relatar la historia y a relatar la incorporación de quienes configuran el pueblo argentino, pero desde el vamos, porque hacia eso tenemos que apuntar, porque si no, digamos, el poder liberal no tiene reunido a aquellos que verdaderamente es legítimo que estén porque defienden sus intereses. Se asocian a aquellos que en realidad quieren ser como ellos, ¿no? Entonces una noticia de esta naturaleza hace que salgan a la calle un montón de gente que obviamente es un síntoma, están revelando otra cosa, pero es como una cosa tremenda. Y bueno, y el otro día escuchaba, no me acuerdo en qué programa, que lo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos negros de raza negra en nuestro país, pero el negro que nosotros usamos, lo usamos justamente para los pueblos originarios, para los que viven aquí de otros países latinoamericanos, ¿no? La cuestión de esa negritud entendida como defecto y como marginación. Bueno, muy, muy bueno. Gracias, Simón.